insatisfacción alemana por el Tratado de Bayes, por el ascenso de Hitler al nazismo al poder, y se utiliza como potencias totalidades igualmente expansionistas, Italia y Japón. La Primera Guerra Mundial fue un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX y devastó el orden político, social y económico de Europa. Su dudosa conclusión preparó para un camino de un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. Pero la causa inmediata a la declaración de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. Las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial fueron Gran Bretaña, el Imperio de Rusia y Serbia, a las que más tarde se unieron Italia, Rumania, Estados Unidos, entre otros. La Triple Alianza en el asesinato del archiduque Francisco Fernando alrededor del Imperio Austrohúngaro desencadenó el conflicto bélico. En junio de 1914, Austria-Hungría fue la primera potencia en declarar la guerra y se convirtió en un pilar fundamental de la alianza. Sin embargo, los continuos combates contra Rusia, Serbia, Rumania e Italia, el desgaste de la guerra y la revuelta interna provocaron la desaparición del imperio en 1918. La Triple Alianza. El archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista de Serbia, un territorio que quería independizar del imperio austrohúngaro. Por esto Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia enseguida ofreció apoyo a Serbia, aunque lo hizo por su propio interés. Los rusos querían imponer su dominio en los territorios de Prusia Oriental y Galicia, que formaron parte del imperio austrohúngaro. Así, el zar de Rusia se involucró en la Gran Guerra desde el principio, pero la falta de preparación provocó la muerte de millones de soldados rusos. La escasez de recursos y la pobreza entre las poblaciones, las crisis internas del país desembocó en la Revolución de 1917. Las alianzas de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas de la Primera Guerra Mundial son determinadas para tener la mejor en el conflicto más mortífero. Hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial 1914-1918, conocido en su momento como la Gran Guerra, porque se concebía un conflicto mayor enfrentó a dos grupos de aliados. Por un lado se encontraban los imperios centrales, liderados por Alemania, y por otro la llamada Entente, coordinadas, protagonizado por Francia y Reino Unido. El juego de alianzas se fue configurando a los años previos a la Primera Guerra Mundial, enfrentando a las potencias que querían mantener el equilibrio de poder existente en Europa, Francia y Reino Unido, o el Imperio Ruso, aquellos que querían alcanzar una posición equiparable al de las grandes potencias, algo de lo que carecía por ser un estado joven. Alemania e Italia, por haber entrado a decadencia debido al auge de los nacionalismos imperial austrohúngaro y imperio otomano. Ninguno de ellos logró su objetivo. Alianzas que llevaron a cabo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. Fue la primera historia de la humanidad que Europa y el mundo quedan divididos en dos bloques. Por un lado estaban las potencias centrales o la Triple Alianza, Alemania, Italia y el otro imperio austro-húngaro, y por el otro la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Por un lado, los bandos se mantuvieron durante el conflicto, pero la interrupción de otros países y el cambio del bando determinó el resultado de la guerra mundial.